¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, voy a tratar de explicarles un poco el tema de ciencias sociales y los primeros habitantes y toda la historia tan atrapante que, bueno, si no les gusta, empiecen a interesarse por la historia porque es hermosa realmente. Estoy acá en la pieza de Sophie, mi nena mayor, que ella, bueno, hizo algunos arreglos, algunos cambios con una pared de madera y que en vez de pintarla de un color específico, dibujó un mapa planiferio. Ella es artista, se pinta y demás, creo que yo ya les había comentado. Así que a mí me viene bárbaro porque mis clases de sociales muchas veces las voy a hacer acá. Insertándonos un poquito en la historia, habíamos visto el tema de los primeros habitantes de América. Tenemos América del Norte, América del Sur y América Central. Y habíamos visto que eran los mayas, incas y aztecas. ¿Recuerdan? Bueno, que más o menos estaban en esta parte de acá. Eso fue más o menos insertarnos en lo que es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y sobre todo nuestra historia. Pero para ir un poquito más atrás y entender cómo comenzó todo esto de la identidad americana, podemos ver en los libros de historias y habrán escuchado desde Jardín de Infantes que hubo un navegante que se llamó Cristóbal Colón, que tenía unos ideales bastante firmes. Y bueno, ¿cómo pasó todo esto? Resulta que entre Europa, que es más o menos todo esto, entre Europa y Asia, se comercializaban especies, telas y un montón de cosas que ellos las vendían, se las vendían de un país a otro. Ellos pasaban de España, pasaban por el mar Mediterráneo, pasaban acá por Constantinopla, que en realidad no se ve porque no es específicamente un mapa exacto cartográfico como debería ser. Acá habría, o sea, es más bien un cuadro de arte, entiendan. Acá hay una abertura, si ustedes van a Google o ven un mapa, van a ver que hay una abertura pequeña, donde ellos pasaban con la embarcación por justamente Constantinopla y pasaban por acá y llegaban hasta China y hasta India y también obviamente hasta la China. Pasó que en el año 1453 los turcos bloquearon esa parte por cosas políticas y demás, estaban en una especie de guerra y esta parte que está acá quedó bloqueada, por lo tanto ya no pudieron hacer más los viajes conocidos y por mucho tiempo no pudieron comercializar. En el año 1492, Cristóbal Colón, un navegante nacido en Portugal, portugués genovés, él tenía la teoría de que se podía ir por otra ruta marítima, pero no le creían. Él decía que si se iba de España y se atravesaba todo África, se podía llegar por la misma, o sea, con más tiempo obviamente, pero se podía llegar al mismo destino. El rey de Portugal obviamente no le creyó porque había unas ideas raras de cómo era la Tierra. No justamente como no se creía que la Tierra era un globo terráqueo, sino que había ideas que no nos vamos a meter ahí, sino que era plana, ellos pensaban que era de distinta manera. Obviamente estaban equivocados, entonces algunos decían que se caían a un precipicio, ideas raras, ¿no?, de ese tiempo, que también son entendibles, porque si no hubiéramos vivido en ese tiempo hubiéramos pensado lo mismo. El rey de Portugal le dijo que no. Él, sin quedarse con ese no, que también habla del insistir en la vida, en las cosas, él fue hacia los reyes católicos de España, Isabel la Católica y su esposo. Ellos le dijeron que le iban a dar una respuesta, lo pensaron, no le dieron un no rotundo, pero después le dijeron que sí y costearon ese viaje con los tripulantes necesarios, los marineros y demás, y las 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña. Que leyendo me enteré que, como ustedes van a ver, la Santa María no era una carabela, sino que era un nao. Nao es una embarcación más grande que una carabela. Zarparon del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y después de 2 meses y 9 días llegaron
él llegó a la India y sus tripulantes también, pero en realidad no llegó a la India. Para él llegó a la India, o sea, él pensó que había hecho esto, chicos, pero en realidad hizo esto. Llegó a las islas del Caribe. Y allí, bueno, resulta que la embarcación después de un tiempo, o sea, a los nativos que él encontró les dijo indios, porque él pensó que llegó a la India, pero no eran indios, sino que eran indígenas. La embarcación de la Santa María encalló y bueno, el daño fue terrible, no hubo forma de arreglarla, entonces con esa madera, tanta cantidad de madera, incluso la embarcación más grande, se construyó un pueblo y ahí quedaron algunos tripulantes. Es por eso el motivo por el cual se empezó a vivir de alguna manera, porque si no, no hubiera pasado esta historia. Obviamente ya estaba todo en el destino, ¿no? Si no, ellos se hubieran ido con las 3 embarcaciones, iban a ir y volver, quizás muchísimos años más iban a pasar en descubrir de que no era un continente, el continente asiático, sino que era un nuevo continente. Bueno, llevaron en los 3 viajes animales, frutas y todas las cosas tropicales que son autóctonas de nuestra América. Y bueno, los reyes católicos felices y demás, pero el kit de la cuestión es que Cristóbal Colón se muere sin saber que había descubierto un nuevo continente. O sea que él hizo viajes pensando que iba nuevamente por esa ruta nueva que él había encontrado, que había logrado ver el tema de que ya no tenía que pasar por acá porque los turcos los molestaban y demás, pero en realidad él no estaba llegando a Asia, no estaba llegando a la India, él estaba llegando a América. Bueno, y a partir de ahí empieza la colonización, por eso el nombre de colonización por Cristóbal Colón. Bueno, una historia atrapante, la historia de la humanidad, realmente traten de entenderla y de aprenderla. Les mando besos, abrazos y a seguir cuidándonos.